Entonces ahora vamos a ver esta clase de psicofármacos con efecto antidepresivo, principalmente con target en serotonina y noradrenalina, que ejercen un efecto por inhibición de la recaptación. Y antiguamente, ¿no es cierto?, antidepresivos, inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? ¿Cuáles son estos medicamentos? ¿Para qué sirven? ¿Cómo actúan? ¿Y qué los diferencia? Como para poder elegirlos, como para qué pacientes van a servir uno y para qué pacientes va a servir otro. ¿Cuáles son estos medicamentos? Entonces vamos a ver que son estos que están acá. En general, esta imagen de acá muestra el mecanismo de acción, que es inhibir el transportador de serotonina, el SERT o el 5-HTT, e inhibir el transportador de noradrenalina, que es el NET. Entonces son serotoninérgicos, o sea, serotonina, noradrenalina, inhibidores de recaptación. Si vemos esta tablita, vemos que la terminología antigua, que está basada en indicación, que serían indicados para depresión, por lo tanto son antidepresivos, inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, y también algunos tricíclicos estarían a la par de esta otra nomenclatura que es la NBN, que los clasifica así, ¿no es cierto? Serotonina, noradrenalina, también inhibidores de recaptación. Y acá tenemos las drogas. Em, ¿Cuáles son? Venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina, que son medicamentos que acá en Chile se usan muchísimo para tanto depresión como ansiedad. Milnacipran y levomilnacipran, que acá en Chile no los tenemos. Y tricíclicos como amitriptilina y mipramina, que sí los tenemos acá. Entonces, estos principalmente, si uno los ve aquí, uno tiene que saber inmediatamente que estos medicamentos tienen estos dos targets de acción y por lo tanto lo que uno va a poder esperar de estos medicamentos es, como hemos revisado en las otras clases, un efecto serotoninérgico, con lo que produce ese efecto serotoninérgico, como por ejemplo cuando revisamos los ISRS, y ahora vamos a revisar este nuevo mecanismo que es el efecto noradrenérgico. Entonces, esta familia vamos a poder esperar ciertas cosas en común que va a estar dado por estos dos mecanismos de acción. ¿Para qué sirven? Sirven para varias cosas, ¿no es cierto? Y vamos a ver de nuevo qué es lo que dice la FDA, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos, para qué están aprobados, que aquí podemos ver como los principales usos y donde hay como evidencia bastante contundente de que sirven para eso. Entonces, aquí tenemos la lista y ustedes ven que en general la FDA los aprueba a todos, pero la EMA no, la EMA todavía no aprueba ni el milnacipran ni el levomilnacipran para ninguna de las indicaciones, no para depresión ni tampoco para síndromes dolorosos, que es otra de las grandes indicaciones de estos medicamentos. Eso no quiere decir que no estén aprobados en algunos países de Europa, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, para depresión. Sí están aprobados en algunos países de Europa para depresión. Em, entonces, ¿qué vemos acá? Partamos por la venlafaxina, que es la que tiene, una de las que tiene más aprobaciones para depresión. Y en general, cuando uno ve esto, uno ve que, por lo menos la FDA, los aprueba, ¿no es cierto?, a casi todos para depresión, menos al milnacipran. Por lo tanto, ya este grupo, entonces yo voy a saber que me sirve para depresión y que en general, excepto el milnacipran, están aprobados para eso. Y en el caso de la EMA, como les decía, no. Em, ¿Para qué más están aprobados? Y aquí aparecen otras cosas que las siglas están aquí abajito. Bueno, aquí tenemos depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico. Y aquí abajito que vemos otra, la duloxetina, que tiene hartas aprobaciones también, trastorno de ansiedad generalizada. Y empezamos a ver síndromes dolorosos, que son estos. Neuropatía diabética periférica, que es este, fibromialgia y dolor crónico musculoesquelético. Entonces, esta tendría como contundentemente como eh, ¿cómo se llama?, evidencia para síndromes dolorosos. Y también acá la EMA la prueba para neuropatía diabética periférica, aparte de la ansiedad generalizada. Entonces, esa es una cosa que tienen estos medicamentos porque tienen un efecto noradrenérgico. Entonces se asume o se teoriza, ¿no es cierto?, que el efecto noradrenérgico es el que permite este tratamiento en el fondo del dolor. Ya. Y bueno, otras de las indicaciones, aparte, bueno, el milnacipran solo para fibromialgia. El milnacipran es un noradrenérgico bastante potente, que después lo vamos a revisar, y por eso que probablemente está aprobado para fibromialgia más que para depresión, en este caso. Em, ya, y imipramina y metriptilina, los tricíclicos. Bueno, la imipramina está aprobada para la enuresis además de la depresión.
en los dos casos, neurosis en niños, y la amitriptilina en la EMA está aprobado, además de depresión, está aprobado para dolor también, en este caso, y para cefaleas, como profilaxis de cefaleas tensional y profilaxis de migraña y enuresis nocturna. Esas serían las aprobaciones. Pero en general, cuando yo pienso en los mecanismos de acción, sobre todo al agregar lo noradrenérgico, yo tengo que pensar que estos medicamentos con efecto antidepresivo me pueden servir como antidepresivos, como se ve acá, también me pueden servir para trastornos de ansiedad o para síntomas ansiosos en un contexto, por ejemplo, de una depresión. Y la otra gran cosa que aportan estos medicamentos es para síndromes dolorosos y para síntomas vasomotores, principalmente asociados a la menopausia. Además, también vamos a ver que en algunos casos podríamos tener un efecto procognitivo, que puede estar dado también por el efecto noradrenérgico y por un tercer mecanismo que vamos a revisar, que es el efecto dopaminérgico. Pero no en todos los casos podríamos decir que todos estos fármacos sean procognitivos y vamos a ir viendo como el caso a caso. Pero eso sería, o sea, depresión principalmente, síntomas vasomotores asociados a la menopausia, síndromes dolorosos y en algunos casos como este efecto procognitivo. Y además de lo que, de lo que está acá abajo, que lo podemos usar para ansiedad, trastorno por estrés postraumático, síntomas obsesivos, etcétera. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Nuevamente la imagen, no olvidar, son serotoninérgicos, noradrenérgicos porque inhiben los transportadores. Entonces, un poco más visualmente, acá tenemos una imagen que es de Chatzberg, donde muestra la sinapsis noradrenérgica, esta neurona noradrenérgica que sinapta, ¿no es cierto?, con una neurona postsináptica aquí. Y acá vemos una neurona serotoninérgica y una neurona postsináptica. Aquí vemos los transportadores, el 5-HTT o también llamado CERT, y aquí el NET. Y lo que harían entonces este fármaco es tanto unirse acá como unirse acá y de esa manera antagonizar el transportador. Y antagonizando el transportador no permite la recaptación, por lo tanto, lo que produciría, ¿no es cierto?, podría ser este aumento de la serotonina y la noradrenalina en el espacio sináptico, neurotransmisor que también podría difundir, ¿no es cierto?, a nivel más periférico, tanto la noradrenalina como la serotonina al abundar en el espacio sináptico. Eso es el mecanismo de acción. Entonces podemos decir que el mecanismo de acción es un mecanismo dual. Los antidepresivos que habíamos revisado, los fármacos con efecto antidepresivo que habíamos revisado antes, tenían en común este efecto serotoninérgico que podía ser principalmente por inhibir el CERT, ¿no es cierto? O por sumando, ¿no es cierto?, el agonismo parcial o agonismo completo 5-HT1A u otros mecanismos que podían ser también serotoninérgicos y ahora entonces agregamos este efecto noradrenérgico y por lo tanto aquí ya estamos hablando de fármacos duales porque actúan en dos sistemas de neurotransmisión. Acá esta tablita yo encontré muy buena, por eso se la puse aquí. Es un resumen de las constantes de inhibición de estos fármacos que nos habla de la afinidad que tiene el fármaco por el receptor. Entonces, mientras menos sea la concentración es más afín, o sea, necesito menos concentración para bloquear los receptores. Por lo tanto, por ejemplo, para la venlafaxina la constante de inhibición es 300 nanomolar. Eso quiere decir que es bastante alto comparado con la desvenlafaxina, que la afinidad es 150 nanomolar en la constante, por lo tanto la afinidad es mucho mayor. La duloxetina tiene una afinidad mucho mayor, como ven acá, al NET que la venlafaxina y la desvenlafaxina. Y así podemos ir comparando, ¿no es cierto? Y para el CERT, lo que esperaríamos en este grupo, que se llaman con target farmacológico primero en serotonina y después en noradrenalina, es que este grupo tenga más afinidad por el CERT, que es lo que uno ve acá en general, ¿no es cierto? Salvo para el milnacipran. Y después vamos a revisar qué quiere decir esto y por qué está clasificado acá. Em, entonces, la afinidad, ¿no es cierto?, por el CERT es mayor, por lo tanto uno podría esperar un efecto bastante importante en el CERT, además de en el NET. ¿Qué otra cosa? Esto lo vamos a seguir revisando porque esto nos habla mucho como de qué esperar del fármaco, de qué tanto efecto noradrenérgico y por ende otros efectos que vamos a tener con eso. Así que esto lo vamos a seguir mirando en las diapositivas que vienen. Entonces, acá yo entiendo por qué a estos medicamentos se les llama duales, porque afectan estos dos sistemas de neurotransmisión.
¿Qué otra cosa hacen? Uno podría decir que tienen un tercer mecanismo de acción, o sea que además de ser duales por afectar estos dos sistemas de neurotransmisión, podrían tener este tercer mecanismo que sería un efecto dopa. ¿Cómo se hace ese efecto dopa? Estas imágenes de acá que son de Stahl lo muestran. Lo que se está mostrando en estas imágenes es lo que sucede en la corteza prefrontal. En ciertas áreas de la corteza prefrontal se podría obtener un efecto dopa, solo en áreas de la corteza prefrontal, no en el resto del cerebro. ¿Y por qué? Porque la corteza prefrontal tiende a tener muchos menos transportadores de dopamina que el resto del cerebro, y ahí el transportador de noradrenalina ejercería la acción que ejerce el DAT o el transportador de dopa. Entonces lo que se ve en estas imágenes es, por ejemplo, acá una neurona dopa liberando dopamina en la corteza prefrontal a esta neurona postsináptica, y uno ve que la dopamina se libera en la sinapsis, pero la dopamina, ¿no es cierto?, también difunde localmente, y en estos casos de difusión la noradrenalina es la que recapta, ¿no es cierto?, la dopa por el NET. Entonces el NET cumple esa función en la corteza prefrontal porque hay poco DAT. Y lo que vemos acá en esta segunda imagen es la neurona noradrenergia que se ve acá, liberando noradrenalina, y también la noradrenalina puede difundir. Ahora, como estos medicamentos bloquean el NET, la noradrenalina va a concentrarse más y va a difundir más, ¿no es cierto?, a la periferia. ¿Y qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que se está mostrando nuevamente que el efecto en el bloqueo del NET efectivamente produce una difusión mucho mayor de la dopa, que si no estuviera bloqueado el transportador NET. Entonces, esto es lo que yo podría esperar. O sea, este tercer mecanismo de acción solo en la corteza prefrontal me ayudaría a aumentar la dopa en la corteza prefrontal, lo que podría tener una utilidad en ciertas áreas de la corteza prefrontal que tienen que ver con la cognición. Entonces, si yo ejerzo un bloqueo net suficiente, o sea, mientras más afinidad, yo podría pensar, cuando yo tengo cierta afinidad por el net, podría ejercer un bloqueo net suficiente para obtener este efecto de manera significativa y así tener un efecto que podría llegar a ser procognitivo si hay un déficit, ¿no es cierto?, de noradrenalina o de dopa en la corteza prefrontal, que es una de las teorías que se piensa que puede suceder, ¿no es cierto?, cuando hay déficit cognitivos. Entonces, este tercer mecanismo que podría producir este grupo de medicamentos, nos podría aportar esta función de ser procognitivo. Entonces, en resumen, tenemos esta familia de medicamentos que tienen, por lo menos son duales, y en algunos casos tenemos este tercer mecanismo que puede ser bastante más sutil que este mecanismo dual, ¿no es cierto? Porque es como más bien secundario. Y entonces se ha planteado que si estos fármacos son mejores o no que los que actúan solo en un sistema de neurotransmisión, como vimos antes, que son los serotoninérgicos. Se pensaba en algún momento que sí, y eso está en discusión. ¿Por qué se pensaba que sí? Porque según lo que hemos revisado, como en relación como a la neurociencia, la inhibición del CERT o el aumento de la transmisión serotonérgica y finalmente lo que eso significa, las cascadas de transducción de señal y la neuroplasticidad, nos ayudaría principalmente, pero no únicamente, a mejorar la afectividad negativa. Y cuando yo agrego el efecto NET, podría mejorar la afectividad positiva, por ejemplo. O no únicamente, pero me podría ayudar un poquitito más. Entonces ahí se empezó a plantear si esto era mejor como efecto antidepresivo. La verdad es que no está claro, no se sabe si son mejores como en grupo en general, si hay algunos resultados donde uno puede comparar en metaanálisis, como por ejemplo la eficacia de algunos duales con serotonérgicos puros u otro tipo de medicamentos, y uno ve que en algunas ocasiones están por sobre, en otras ocasiones están por bajo, entonces no está tan claro. Lo que sí está más claro con estos medicamentos es que sí son superiores a los que son puramente serotoninérgicos de los síndromes dolorosos, y obviamente eso tiene que ver con que es por el efecto NET que se piensa que tienen esa eficacia, y lo que sí está claro es que podrían ser mejores en los síntomas vasomotores asociados a la perimenopausia, salvo la paroxetina, ¿no es cierto?, que también puede tener esa eficacia. Em, entonces ahí podrían estos ser un poquito mejores, y lo que no está aquí puesto es como lo procognitivo, que claro, no está tan claro
pero es algo que se teoriza desde las neurociencias que podrían tener este efecto procognitivo en algunos casos. Ya. ¿Qué los diferencia? Entonces ya vimos algunas cosas que podrían ser iguales a este grupo. O sea, para Chile nos vamos a quedar con venlafaxina, la desvenlafaxina, la duloxetina, ¿no es cierto? En el caso de la imipramina y la amitriptilina, efectivamente pueden ser como medicamentos que sean bastante buenos en síndromes dolorosos, ¿no es cierto? En depresión, que los triciclos en general son muy buenos. em, pero en el tema procognitivo, quizás ahí los amitriptilina y ibramina podrían no tener ese efecto porque tienen otros mecanismos de acción que pueden entorpecer lo cognitivo, como por ejemplo el efecto antihistamínico que produce sedación o el efecto anticolinérgico que puede producir también como un entorpecimiento cognitivo. Entonces, quizás ahí el efecto NET y el efecto DOPA se pierde un poco. La capacidad como de ser un buen procognitivo por este otro efecto que es más sedante y no procognitivo como el efecto anticolinérgico, el H1, el alfa-1 que pueden producir, el antagonismo de esos receptores. Entonces vamos a ver venlafaxina y desvenlafaxina, que son como los primeros del grupo. Entonces acá tenemos un dibujo que lo que muestra es la imagen, ¿no es cierto?, con el bloqueo CERT y aquí un poquito más chico el antagonismo NET porque la afinidad es menor. Y cuando uno toma venlafaxina, ¿no es cierto? Si yo me tomo un comprimido de venlafaxina, mi hígado lo va a metabolizar, se metaboliza por el CYP2D6 y voy a obtener un metabolito activo que es la desvenlafaxina, también conocida como O-desmetilvenlafaxina. ¿Ya? Entonces, la desvenlafaxina en el fondo es un metabolito de la venlafaxina y que también hoy día la tenemos como un fármaco aparte. Por lo tanto, yo tengo que pensar que si yo le estoy dando venlafaxina a un paciente, ese paciente va a tener en su sangre una concentración de venlafaxina y otra concentración de desvenlafaxina. Y suele suceder que si el hígado está funcionando bien y que si no hay interacciones farmacológicas, que las concentraciones de venlafaxina pueden ser un poquito mayores que las de venlafaxina. Y aquí está esta imagen que muestra como las afinidades, entonces, ¿qué es lo que se está tratando de mostrar acá? ¿No es cierto? Que es, la venlafaxina es menos afín por el NET y eso tiene una repercusión, que es lo que vamos a ver acá. Acá, viejito, en esta imagen, que es del Instituto de Psicofarmacología, que también es una página muy buena y que se puede acceder a muchas cosas de forma gratis, em, en esta imagen lo que uno ve es que con la venlafaxina, sabemos que la dosis mínima efectiva para tener eficacia antidepresiva o ansiolítica es 75 miligramos. Con esa dosis yo alcanzo, por afinidad, ¿no es cierto?, a bloquear el CERT, pero no se alcanza un bloqueo significativo al NET para que yo diga que a esta dosis hay un efecto dual. Eso tiene que quedar súper claro porque entonces este fármaco a dosis baja es puramente serotoninérgico y a dosis mayores, 150 miligramos, yo estoy bloqueando el NET. Por lo tanto, se comporta distinto dependiendo de la dosis. Por lo tanto, hay algunos psicofarmacólogos que dicen que este fármaco es como que se comporta como fármacos distintos dependiendo de la dosis, que es más o menos lo que pasa con, por ejemplo, la quetiapina o la trazodona, que dependiendo de la dosis van a actuar de manera bastante distinta. Entonces, a dosis bajas es puramente serotoninérgico, a dosis medias, 150 miligramos, yo ya alcanzaría un efecto dual y a dosis bastante más altas, yo podría tener este tercer mecanismo que es el efecto DOPA, ¿no es cierto?, en la corteza prefrontal, que es lo que sale aquí abajito. Por lo tanto, no siempre la venlafaxina va a tener este efecto procognitivo. Por lo tanto, no es tan común decir que la venlafaxina es procognitiva. ¿Por qué? Por esto, porque para que la venlafaxina sea procognitiva yo tengo que llegar casi a dosis tope. Por lo tanto, en general no es tan común clasificarla o decir que la venlafaxina es procognitiva, pero en dosis altas lo que tiene que quedar claro es que sí lo podría hacer. Y también tiene que quedar más o menos claro que en la medida que yo vaya subiendo dosis, o cuando yo parto con dosis bajitas de venlafaxina, voy a principalmente tener mi target, ¿no es cierto?, en los síntomas de afecto negativo alterado, y en la medida que voy subiendo a 150, yo empiezo a tener un efecto en el afecto positivo para mejorarlo
y vale mucho la pena seguir subiendo porque yo agregaría un tercer mecanismo de acción que podría ser más útil aún en el afecto positivo y además podría tener esta eficacia procognitiva. En cambio, con la desvenlafaxina, como su afinidad no es tan baja por el NET, termina siendo a dosis mínima terapéutica, mínima efectiva, que es de 50 miligramos, un medicamento que sí bloquea los dos receptores y que sí se puede obtener tanto el efecto NET como el efecto de bloqueo CERT con la dosis mínima terapéutica que es de 50. Y si yo subo a 100, yo voy a seguir teniendo ambos efectos. Por lo tanto, este fármaco sí puede actuar como con esta eficacia más procognitiva que puede dar el bloqueo NET, el aumento de la noradrenalina en la corteza prefrontal y también podría producir este tercer mecanismo DOPA con la dosis inicial. Por lo tanto, la desvenlafaxina sí se dice que es como un medicamento que puede tener un efecto procognitivo. ¿Qué otra cosa importante acá, hablando de dosis? Bueno, en general uno sabe que la dosis top en rango de la venlafaxina es de 375 miligramos, pero también hay estudios que muestran que se puede llegar a dosis que se llaman como heroicas de 600 miligramos con mucho cuidado porque puede ser peligroso sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. Y para la desvenlafaxina también hay de estas dosis heroicas que se pueden ir subiendo como hasta 400 miligramos, pero la dosis tope es 100 en rango, ¿no es cierto? Eso como para comparar estos dos medicamentos. Entonces, vamos a ir comparando en las diapositivas que vienen para como poder ir viendo a quiénes se podrían ver más beneficiados con venlafaxina y quiénes se podrían ver más beneficiados con desvenlafaxina. Para venlafaxina, los síntomas objetivos primarios, bueno, depresión en general es un muy buen antidepresivo y en general cuando uno mira los metaanálisis y ve dónde se sitúa la venlafaxina como en eficacia, casi siempre la va a ver en las partes más altas de eficacia para el efecto antidepresivo. Entonces, en ese sentido es muy bueno. Además, como ya habíamos hablado, por efecto CERT sirve para la ansiedad y el efecto NET le da esto que es más de afecto positivo, energía, motivación, intereses. Por lo tanto, es un antidepresivo que me ayuda a activar a la persona. Por lo tanto, todo este grupo de medicamentos generalmente se da en la mañana porque tienden a ser activador. Y también eso me puede servir, por ejemplo, en casos de hipersomnia de una persona, entonces ahí me puede ayudar a activar también. ¿Dónde podría ser como los target, no sé, de la venlafaxina? ¿Qué personas se podrían ver más beneficiadas? Personas con depresión que estén muy inhibidas, porque el efecto NET podría ayudar en esta activación de la psicomotricidad. En depresiones atípicas, por la hipersomnia y por la hiperfagia, principalmente por la hipersomnia, ¿no es cierto? Porque puede ser más activador. Por la hiperfagia, porque podría producir una disminución del apetito por este efecto NET. En la ansiedad, en depresiones resistentes, como ya les dije, porque además está como bastante bien situada en los metaanálisis, y lo que habíamos hablado antes, en general en los síntomas somáticos, en síntomas de fatiga y dolor, fibromialgia obviamente, los síntomas vasomotores perimenopáusicos también, y abajito está puesto acá lo que habíamos hablado antes de para qué está aprobado por la FDA, que es donde más indicaciones tiene. Con respecto a la farmacocinética, todo este grupo de medicamentos no se ve alterada su asociación cuando con las comidas, entonces uno lo puede indicar con o sin comida. A veces se recomienda que se coma antes para disminuir como la velocidad de absorción y de esa manera mejorar la tolerancia cuando una persona está iniciando el tratamiento, que podría ser como una forma de mejorar la tolerancia. Pero no es, al final, ya cuando un paciente ya se acostumbra al tratamiento y ya lleva varios días en eso, no sería necesario. En realidad no es necesario, pero se podría hacer. La vida media de la venlafaxina es cortita, 3 a 7 horas, y su metabolito, que es la desvenlafaxina, es de 9 a 13 horas. Eso también explicaría por qué los niveles de desvenlafaxina pueden ser un poquito más altos que los otros. Em, en general se da una sola vez al día porque se tienden a usar comprimidos de liberación prolongada o liberación extendida, que es lo más recomendable porque en general los comprimidos de liberación inmediata producen muy mala tolerabilidad, principalmente por el efecto CERT y NET, o sea, los efectos gastrointestinales que suelen ser como los más complejos con este medicamento. Bueno, sí hay que ajustar dosis si hay insuficiencia renal hepática y los efectos adversos más notables, o sea, esto que está acá, ojo, acuérdense que es un resumen de como cosas muy puntuales del medicamento y los efectos, por lo tanto, aquí estos efectos adversos más notables son algunos de los tantos que puede producir y aquí, si ustedes ven esto, van a ver que se repiten efectos adversos que son propios del efecto del bloqueo del CERT
o del efecto serotoninérgico, como las alteraciones gastrointestinales, el insomnio o sedación, la agitación, el temblor, la cefalea, el vértigo, el efecto autonómico de la sudoración, que puede ser aún más por el efecto NET, la disfunción sexual, que puede ser aún más por el efecto NET, la hiponatremia y el síndrome de secreción inapropiada de ADH también van muy asociados al efecto del CERT. Y lo otro que se suma, porque de esto hay varias de estas cosas que están acá que pueden empeorar por el efecto NET, y además se va a sumar una mayor probabilidad de subir la presión arterial por el efecto NET, del antagonismo NET, una mayor probabilidad de aumentar la frecuencia cardíaca, y por lo tanto yo tengo que con este medicamento estar monitorizando la presión y la frecuencia cardíaca. Esto es dosis dependiente, así que mucho ojo con eso, es como de rigor hacer el monitoreo de la presión y la frecuencia cardíaca. Además, el efecto antagonismo NET puede producir efectos anticolinérgicos mediados por el mecanismo alfa 2, em, y por lo tanto, este grupo de medicamentos en general también de manera secundaria va a producir efectos anticolinérgicos. No primaria, ¿no es cierto? Porque no se une al M1, por ejemplo, antagonista no es, pero sí de manera secundaria lo puede producir. Por lo tanto, eso también puede conllevar, no sé, sequedad bucal, constipación, visión borrosa y otras de los problemas que puede generar este efecto anticolinérgico. Así que también ahí hay que tener harto cuidado. Em, y quizá, bueno, y este sería uno de los que, este es como el más débil bloqueador del NET, por lo tanto, estos problemas que produce el bloqueo NET serían un poco más sutiles que con los otros que son más potentes bloqueadores del NET. Y las precauciones, obviamente que es, o sea, las precauciones más importantes es el tema de la presión arterial, porque no es tan infrecuente. Probablemente con la dosis de 75 miligramos va a ser poco frecuente, porque yo todavía no estoy reclutando este otro sistema de noradrenérgico, pero ya con dosis sobre eso es bien posible que eso suceda. Bueno, en Reino Unido está contraindicado en cardiópatas, en la mayoría de los otros países no, acá no, pero sí obviamente hay que tener muchas precauciones si uno lo va a usar en alguien que tiene una cardiopatía. Y probablemente junto con la paroxetina, es uno de los fármacos que produce con más probabilidad síndrome de retiro. En general, este grupo, venlafaxina, duloxetina, milnacipran, levomilnacipran, son grupos que pueden producir, son un grupo que puede producir un síndrome de retiro con bastante probabilidad. Y la venlafaxina es como uno de los cabecillas, ¿no es cierto?, de esa probabilidad. Y acá, bueno, después vamos a ver cómo se maneja el síndrome de retiro, pero por ejemplo, uno puede es sumamente importante que uno lo tenga en mente y que prevenga el síndrome de retiro, porque el síndrome de retiro de este tipo de medicamentos es extremadamente molesto, cursa con muchos síntomas gastrointestinales, neurológicos, o sea, desde un simple mareo, náuseas, vómitos, diarreas profusas, vértigo, parestesia, síntomas también ansioso-depresivos, síntomas parecidos a un resfrío, o sea, pueden ser síndromes de retiro o de discontinuación muy complicados. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta y si yo voy a tener el tratamiento, se usan ciertos esquemas para retirar. Hay un ejemplo acá, por ejemplo, yo en el mejor de los casos podría ir reduciendo 50% de la dosis cada 3 días, que eso sería extremadamente bueno. Yo creo que no es tan posible porque es rápido. Y en el peor de los casos, como dice acá, yo podría ir reduciendo un 1% cada 3 días. O sea, hasta eso está descrito llegar a ser, porque a veces el síndrome de retiro es bastante complejo. Incluso uno podría hacer eso más, agregar un antidepresivo de vía media larga como la fluoxetina para disminuir el síndrome de retiro. Y para la desvenlafaxina, en general, la primera diferencia con la venlafaxina es que tiende a ser mejor tolerada que la venlafaxina. Mejor tolerada al iniciar que la venlafaxina, mejor tolerado el síndrome de retiro, menos probabilidad de tenerlo y en general mejor tolerado el síndrome de retiro, pero ojo que puede no ser así también. O sea, este medicamento también puede producir un síndrome de retiro importante. Y este puede ser mejor, tiene más probabilidad de ser mejor en síndromes dolorosos, pero la venlafaxina también puede ayudar, y de hecho hay metaanálisis que muestran que la venlafaxina sí ayuda. Pero este
por este efecto net más potente, podría ser incluso un poco mejor para los síndromes dolorosos. Entonces, estas podrían ser algunas diferencias importantes y como también habíamos visto en las diapos anteriores, este además podría ser procognitivo desde el inicio. Y otra cosa que creo que no puse acá, este además tiende a producir menos disfunción sexual que el resto de los medicamentos de este grupo. Entonces, dentro de los medicamentos que producen menos disfunción sexual en probabilidad, porque hay que recordar que prácticamente todos los antidepresivos tienen probabilidad de producir ese problema, en este grupo de la desvenlafaxina es el que menos la produciría. Ya, ¿cuáles son los síntomas objetivos primarios? Muy parecidos al anterior, de hecho son los mismos: ánimo depresivo, ansiedad, energía, motivación, interés, dolor y fatiga. Y aquí en lo recomendable, si ustedes ven, es lo mismo. Depresión con inhibición, atípica, ansiosa, resistente, síntomas somáticos, la fibromialgia, los síntomas vasomotores perimenopáusicos, trastorno disfórico premenstrual y este efecto procognitivo que se le atribuye a la desvenlafaxina. Y a eso le vamos a agregar este menor disfunción sexual de la vaccina. Entonces podría ser verse beneficiada quizá un perfil un poco distinto, o sea, esto mismo que la vaccina, pero con un poquitito más de eficacia procognitiva en teoría y un poquitito menos de probabilidad de disfunción sexual en teoría, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí va cambiando y además podría ser un poco mejor tolerado para el inicio, menos síndrome de retiro, mejor en síndromes dolorosos, entonces pareciera tener hartas ventajas con respecto a la vaccina. ¿Cuál podría ser como comparativamente mejor la venlafaxina? Que en general en los estudios de eficacia sale un poquito mejor la venlafaxina que la desvenlafaxina. Bueno, depende del estudio que uno revise, pero esa podría ser una gran diferencia. La farmacocinética, bueno, ya vimos que la vida media es de 9 a 13 horas y hay que ajustarlo si hay algún problema de insuficiencia renal hepática. Y si vemos acá, los efectos adversos son más o menos los mismos. Quizás este tiene un poquito más de probabilidades de disminuir el apetito que el otro. Las alzas de presión también hay que vigilarla. Y claro, yo no les puse acá que la disfunción sexual con la desvelafacina podría ser un poquito menos, que eso sería la otra cosa que se agradece bastante cuando se usan antidepresivos, porque casi todos los antidepresivos tienen ese problema. Y las precauciones principales, nuevamente, la alza de presión y la frecuencia cardíaca, que hay que vigilarlo, y los resguardos en personas con cardiopatía y el síndrome de retiro, que ya conversamos, que podría ser un poquito menor con esto. Y la duloxetina. La duloxetina también se parece, pero si ustedes miran acá, inmediatamente vemos que la diferencia es que es más afín al CERT que el resto, que los otros dos, y es mucho más afín al NET. Entonces aquí uno ya dice, bueno, entonces, ¿qué podríamos esperar de la duloxetina? La duloxetina también tiene una alta eficacia antidepresiva y también ha salido bastante bien rankeada en metaanálisis que muestran eficacia y que comparan antidepresivos. Eh, pero además, si uno solo mira esto, uno diría, bueno, podría ser mejor entonces los síndromes dolorosos, podría ser mejor en los síntomas vasomotores, podría ser mejor en los síntomas cognitivos. Entonces, esos son ya por este mecanismo NET, lo que en teoría se espera de este medicamento. Em, Nuevamente acá, el target, obviamente, depresión, afecto positivo y principalmente dolor, ¿no es cierto? Que sería un poco mejor que los otros dos en teoría y más procognitivo que los otros dos en la teoría. Recomendable, vemos más o menos lo mismo que habíamos visto antes, pero marcadísimo el efecto procognitivo. Y lo otro que tiene esto que también este mecanismo más net le da como cierta recomendación, y de hecho en algún momento se marketeó como un medicamento que podía ser útil en la incontinencia urinaria de esfuerzo, eh, antes de llegar a ser un antidepresivo. Pero efectivamente, claro, puede producir incontinencia, o sea, puede ayudar en la incontinencia urinaria de esfuerzo y de hecho puede llegar a producir retención urinaria, que desde ese punto de vista ya empezaríamos a tener ese un problema, un efecto adverso. Pero
si alguien tiene problemas como de incontinencia urinaria de esfuerzo, podría ser un plus. Y dolor, que sería como el target, ¿no es cierto? Y también ansiedad, porque vemos aquí también que es un potente inhibidor del CERT. Em, Farmacocinética de una vía media de 12 horas. Y aquí, bueno, es metabolizado por el CYP2D6 y 1A2 y los inhibe. Principalmente el CYP2D6 inhibe más el CYP2D6 que el 1A2. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las interacciones farmacológicas. Este es un medicamento que eso no lo había dicho antes, pero que, claro, puede tener problemas con interacciones farmacológicas. A diferencia de los anteriores, la faxina es uno de los fármacos que tienen bastante menos problemas en las interacciones farmacológicas. Entonces, por ejemplo, en caso de polifarmacia, uno dice duloxetina no, porque inhibe varios citocromos. La venlafaxina ahí puede ser un poquito un perfil mejor. Ojo con las personas que fuman porque induce el CYP y eso podría reducir los niveles de duloxetina. Pero pareciera no ser tanto como para tener que subir más la dosis de duloxetina. ¿Y qué otra cosa es importante? No la puse acá. Otra cosa importante es que puede producir un poco de más sobrecarga hepática y puede llegar a producir aumentos de las transaminasas y problemas hepáticos y por lo tanto ahí hay que tener mucho ojo con el perfil del paciente, un paciente que no consuma alcohol y obviamente que no consuma alcohol en exceso y que no tenga problemas hepáticos y ojalá ninguno, pues, ojalá ni esteatosis y obviamente no dárselo a alguien que tiene cirrosis ni insuficiencia hepática. Y de los efectos adversos, nuevamente vemos que son los mismos que para el grupo anterior. O sea, en el fondo acá es fácil acortarse porque estamos viendo que son los mismos serotoninérgicos, repetimos con el segundo grupo de serotoninérgicos y ahora solo estamos agregando unos poquititos más que son del efecto NET. Y entonces acá, bueno, la disminución del apetito, lo mismo, alza de presión y taquicardia, o sea, igual en todo este grupo, eso es lo que más hay que vigilar, eso es peligroso y hay que vigilarlo bien en todos los controles. Acá, con mayor razón, hay que vigilar la retención urinaria porque el efecto en el NET es bastante importante y además el efecto anticolinérgico sería mayor por lo mismo, por lo tanto, la retención urinaria puede ser más probable y aquí también voy a tener que tener cuidado por ejemplo, en población adulta mayor, con los temas de retención urinaria, o con personas que tienen problemas prostáticos, también van a tener que tener mucho resguardo y mucho ojo con eso. Entonces, las dos grandes precauciones podrían ser lo de la retención urinaria y lo hepático. Y para esto, por lo tanto, hay que medir pruebas hepáticas al principio, a los 6 meses, por lo menos, y anual. Entonces puede elevar las transaminasas, no es recomendable en personas consumidoras de alcohol y obviamente ni con insuficiencia hepática. Y en general, las presentaciones que tenemos acá en Chile son de 30 y 60 miligramos, la dosis mínima efectiva es 60 miligramos, la dosis mínima efectiva antidepresiva es 60 miligramos. Si uno lo quisiera usar para un síndrome doloroso, uno podría usar dosis de 30. Ahí sí puede tener utilidad la dosis de 30 en un síndrome doloroso, pero dosis mínima efectiva antidepresiva o ansiolítica es 60. De 60 para arriba y la dosis máxima es 120. Y en general hay que, quizás lo que más va a marcar como la capacidad de que alguien llegue a 120 miligramos es la tolerabilidad con respecto a estos síntomas adversos noradrenérgicos y anticolinérgicos que pueden llegar a ser bastante marcados cuando uno se acerca a 120. Y obviamente depende de la persona, pero eso hay que vigilarlo muy bien. Ya. Y por último, estos dos, el milnacipran y el levomilnacipran. El milnacipran, nuevamente tenemos los mismos mecanismos de acción. El milnacipran es una mezcla racémica. Eso quiere decir que tiene un isómero en este caso, uno solo. Entonces tenemos dos medicamentos en uno solo. O sea, tenemos el S-milnacipran y el R-milnacipran. Y cuando yo doy el comprimido del milnacipran, lo que estoy indicando es 50% de ese milnacipran, 50% de R-milnacipran. O sea, estoy indicando los dos isómeros. Y tenemos que recordar que los isómeros, que son como estas moléculas en espejo, en algunos casos pueden tener mecanismos parecidos de acción, en algunos casos pueden ser súper distintos, en algunos casos yo puedo tener un isómero que sea activo y otro que no sea activo, o que tengan mecanismos distintos de acción. En este caso, para el milnacipran, el isómero R es menos activo y si uno revisa lo que dice Stahl,
el isómero R no sería activo. Em, por lo tanto, cuando yo estoy dando milnacipran, estoy dando un medicamento que es el R-milnacipran, que prácticamente no tiene actividad, si bien puede bloquear, ¿no es cierto? Puede unirse a estos receptores, no va a tener actividad, y voy a dar el S-milnacipran. Este medicamento entonces está aprobado, como decimos antes, para fibromialgia y su enantiómero, que en el fondo es la molécula en espejo, es el S-milnacipran, que también se le llama levomilnacipran. ¿Ya? Y este levomilnacipran o S-milnacipran sería el enantiómero que realmente tiene la actividad antidepresiva. ¿Ya? Em, y por lo tanto, este sería como el antidepresivo propiamente tal, pero cuando, como yo doy milnacipran y doy 50% de levomilnacipran, también podría tener en el milnacipran un efecto antidepresivo. Y por eso que también en algunos países está aprobado para la depresión mayor. Si uno mira acá esta tablita, el milnacipran, y compara con el levomilnacipran, que sería el activo, tiene una afinidad por el CERT que es de 20, y aquí hay, acuérdense que estas afinidades pueden ir cambiando de estudio en estudio y van a depender si son in vitro, si son en humanos, si son en animales, si son en cuáles animales, las condiciones de pH, las condiciones de temperatura y un montón de cosas. Por lo tanto, son más o menos relativas y pueden ir cambiando en cierto rango, ¿no es cierto? Para que lo tengan en cuenta, por si encuentran valores distintos. Em, entonces, acá lo que vemos es que obviamente es más afín al CERT, el leomilnacipran, que sería el activo, pero es muy afín también, o sea, es mucho más afín al NET, que sería como la excepción para este grupo. Y de hecho, claro, eso es algo que se piensa y que también se promociona, que el leomilnacipran es mucho más afín al NET que al CERT. Y eso también le da ciertas características. Por ejemplo, uno al tiro pensaría, bueno, si es más afín al NET, por lo tanto yo voy al tiro pensar en todos estos efectos que hemos dicho. O sea, quizás es mejor para los síndromes dolorosos, podría ser mejor para los síndromes dolorosos, podría ser mejor para los síntomas perimenopáusicos, vasomotores, podría también ser mejor como procognitivo, porque es más final net, ¿no es cierto? Pero también podría producir más efectos colaterales y más efectos adversos por el bloqueo net más potente. Dentro de esos, por ejemplo, la retención urinaria que habíamos dicho recién para la duloxetina y efectos anticolinérgicos más potentes por la interacción del sistema noradrenérgico con el de la acetilcolina, que esos podrían ser los problemas. Ahora, para el mirnazepam, que es más afín al CERT que al NET, el tema acá es que el R, milnacipran, no sería tan activo y y aquí cuando uno da esto, en el fondo lo que uno tiene que pensar es que estoy dando dos medicamentos y en estos dos medicamentos hay interacciones. Entonces, el R-milnacipran, que sería el no activo, va a desplazar al levomilnacipran en las uniones a receptores y por lo tanto el resultado va a ser distinto que cuando yo doy solo levomilnacipran, porque ahí no hay nada que lo desplace y estoy dando solo el metabólico, o sea, el isómero activo. Y yo acá les hice un resumen en realidad de lo que uno podría esperar de estas moléculas. Yo les recomiendo que lo revisen por separado, pero es algo que uno podría esperar que es relativamente similar. Como habíamos visto antes, son los mismos targets, pero pensando en este efecto más net, eh, mejor uno podría esperar un poquito mejor de resultado en dolor, un poquito mejor de resultado en el efecto cognitivo, mejor resultado en incontinencia urinaria de esfuerzo. Em, y de los síntomas adversos, mucho más ojo con estos que están acá, que son los que más he subrayado con respecto a lo noradrenérgico, pero ojo que también acá hay una mezcla de efectos adversos serotoninérgicos con noradrenérgicos. Em, y en general, claro, mucho ojo con la retención urinaria, mucho ojo con los síntomas anticolinérgicos, mucho ojo con la hipertensión, porque es mucho más potente el bloqueo NET, y mucho más ojo por eso mismo, por el efecto noradrenérgico más peligroso y anticolinérgico más peligroso en adulto mayor. ¿Ya? Eso es más o menos con esto. Eh, lamentablemente, ni el milnacipran ni el milnacipran lo tenemos acá en Chile. Ya.
Y por último, lo mismo de siempre, simplemente decirles que recordar este grupo, recordar los targets, recordar más o menos qué es lo que puedo esperar del sistema serotonérgico, del sistema noradrenérgico, porque después, en la medida que vayamos viendo otros antidepresivos, nos van a ir calzando cosas que ya hemos aprendido desde aquí por los efectos que uno puede esperar con cada modulación del sistema de neurotransmisor del sistema de neurotransmisión. Y lo que les recomiendo, que no se los había recomendado antes, es que se bajen esta aplicación de la FDA. La FDA tiene una aplicación gratuita que se lo pueden bajar el celular para ver los prospectos de los medicamentos, cuándo fueron aprobados, cuándo se hicieron las modificaciones, ver el prospecto completo, que es súper útil para tener información más detallada de los medicamentos. Y además, obviamente, que revisen los libros guía. Hay que revisar esta guía, hay que revisar los prospectos que les decía antes, em, pero hay que revisarlos porque lo que estamos viendo aquí es solamente como una pincelada y una presentación del medicamento. Eso. Así que, bueno, espero que les sirva mucho, que estudien mucho y nos veremos la próxima clase. Que estén muy bien.